Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Oigan, vamos a darle inicio para no tardarnos más, pero justo creo que pues, se puede ir integrando la banda y no tiene que haber problema con eso, ¿no? Nada más invitarlos a pasar lo más adelante que se pueda para que estemos juntos, para que podamos compartir experiencias y oigan, pues muy contenta de estar aquí junto con estas dos mujeres expertas que emociona mucho, ¿no? Compartir espacio con mujeres preparadas como ustedes, así que pues primero que nada bienvenidas. Estamos en el Museo Regional, a mi parecer el museo más bonito que tiene la ciudad. Es visualmente hermoso, las exposiciones que tienen también son muy especiales y como antropóloga pues era un lugar de visita recurrente, ¿no? Durante la etapa universitaria. Quiero darle la bienvenida a Zaida Muxi, que tengo aquí a mi derecha. Primero que nada decir que me siento muy privilegiada de volver a compartir foro. No sé cuántas personas tengan el privilegio de poder repetir contigo espacios de diálogo y soy una de ellas, entonces me siento muy contenta con esto. Zaida es arquitecta urbanista, licenciada en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires. Es maestra en la ciudad, Políticas, Proyectos y Administración por la Universidad de Barcelona y doctora por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla. Arquitecta e investigadora con más de 30 años de experiencia. ¿No se dice? Okay. Y yo, ay, perdón. No, sí, no hay problema. Orgullo con los años. Muchos años. Alguito. 30 no son tantos de repente, ¿no? Bueno, lo digo yo que ya voy para los 30. Bueno, es con más de 30 años de experiencia, cuenta con un profundo conocimiento de los principios de igualdad de género y su aplicación en el contexto urbano. De 2015 a 2019, la profesora Muxi fue directora de urbanismo en el municipio de Santa Coloma de Gramenet, en España, donde fue responsable de urbanismo, vivienda, medio ambiente, ecología urbana, espacio público, vía pública y otros temas relacionados con la ciudad. Se incorporó al Tecnológico de Monterrey como profesora distinguida en arquitectura por la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño. Bienvenida, Zaida, un aplauso por favor. Ahí. Muy bien. Y a mi lado izquierdo, del lado de la izquierda, tenemos a Natalia López Rodríguez de la colectiva y organización FEMBICI. Ella es arquitecta por la Universidad de Sonora, con estudios de maestría en urbanismo y territorio por la Universidad de Guadalajara. Su trayectoria profesional se ha centrado en la docencia, combinando su experiencia en arquitectura, urbanismo y movilidad con la perspectiva de género e inclusión. Es integrante de la colectiva FEMBICI y participa en el Observatorio Ciudadano de Movilidad y Transporte Público del Estado de Jalisco. Su investigación de maestría aborda los factores de decisión en el uso de la bicicleta por parte de mujeres universitarias, contribuyendo al debate sobre equidad de género en la movilidad. Bienvenida, Natalia, un aplauso también para ella. Muy bien. Bienvenidos, compañeros, adelante. Para darle ya inicio y comenzar, no sin antes agradecer a la compañera de Canal de Parlamento que está aquí acompañándonos y haciendo la cobertura, que será subida a las redes sociales en la brevedad. Pues quisiéramos destacar, además de la presencia de muchos jóvenes universitarios que tenemos aquí, pues que este foro se hace en el marco del 8 de marzo y que justo problematizar cómo las mujeres a través de
pues distintas disciplinas hemos podido analizar y de la vivencia propia, ¿no? Que la observación participante se vuelve un fenómeno fundamental en cómo transitamos y vivimos las ciudades, desde el andar en bici, que yo también soy ciclista de todos los días, desde ser caminanta, desde ser madre, desde ser joven, universitaria, estudiante, y tener este tipo de problematizaciones se vuelve más importante que nunca, porque entendemos la ciudad o el territorio como un espacio que no es neutral, ¿no? Y que no puede serlo, ¿no? Si no es un espacio de conflicto. Bienvenida, Jimena. Y ha sido diseñado históricamente bajo lógicas patriarcales, ha sido diseñado bajo lógicas capitalistas de consumo para la mercantilización de los cuerpos, pero sobre todo para perpetuar desigualdades de género y de clase. La división sexual del trabajo, y aquí lo voy a leer tantito porque no quiero que se me vaya esa idea. La precarización de la vida y la especulación inmobiliaria determinan quiénes pueden habitar y apropiarse de la ciudad y quiénes no. Quiénes son relegados a los márgenes de la ciudad, a las periferias, o quiénes de plano son expulsadas de ellas, ¿no? Para las mujeres la ciudad puede ser un espacio de autonomía, pero también es un espacio de violencia, exclusión y disputa. Repensar el derecho a la ciudad implica disputar la producción, el uso del espacio urbano, y cuestionando también pues quién es quien toma las decisiones, ¿no? Quién se beneficia al respecto del modelo del desarrollo urbano y cómo se pueden construir alternativas que prioricen la vida digna sobre la acumulación del capital. La perspectiva que las mujeres podemos tener de la ciudad es completamente distinta a la de los hombres. Compartimos otro tipo de dolores y opresiones y por eso es importante nombrarlas, ¿no? En este contexto, y ya para iniciar como con la primera pregunta, pues entender que justamente la ciudad no se organiza sola, responde a decisiones políticas, económicas, que favorecen a ciertos sectores, como lo nombramos. Muchas gracias, JP. Mientras el capital inmobiliario, los gobiernos y los negocian nuestro futuro, el de nuestros hijos, de nuestros territorios, del medio ambiente, quisiera preguntarles, ¿cómo estas dinámicas refuerzan la precarización y la exclusión de las mujeres en el espacio urbano? ¿Y quiénes tienen realmente el poder de decidir sobre la ciudad y cómo estas decisiones impactan de forma diferenciada a las mujeres? Esa es la primera pregunta. Iniciamos contigo, Zaida. Bueno, muchísimas gracias, Mariana. Un placer estar aquí hablando contigo nuevamente y podemos seguir repitiendo. Claro, estas dinámicas, como bien has nombrado, ¿no? Esta ciudad que es patriarcal, que está basada en el capitalismo y en el consumismo, que nos elimina como ciudadanas y ciudadanos, evidentemente reafirma y refuerza el lugar de subalternidad que tenemos las mujeres en la sociedad que vivimos. Me paré porque quiero hacer un paréntesis. No todas las mujeres tenemos las mismas condiciones, evidentemente. Hay lo que se llama la interseccionalidad y que ser mujer no es suficiente, sino que hay otras condiciones que nos sitúan en el lugar de la opresión o de la desigualdad, como diría la… ¿cómo se llama esta? Bueno, se me fue el nombre. Esta teórica de aquí de México, se me fue el nombre. Bueno, muy joven, muy fuerte, ¿no? Pero como sea, aunque en mi caso, en una situación de mayor privilegio en este momento, la ciudad tampoco nos incorpora, ¿no? O sea, al ser mujer es la característica que nos iguala en ese lugar de no protagonismo, de no ser tenidas en cuenta, de no ser usuarias, de no ser habedoras del derecho a la ciudad, ¿no? ¿Y qué significa esto? El derecho a la ciudad es el que nos permite más en una sociedad en la que el 80% de la población, creo que en América Latina anda por ahí, 70-80% de la población vive, entre comillas, en algo que se llama zona urbana, que también quedaría mucho por discutir qué significa eso, ¿no? Porque así como transporte público no es suficiente con que haya un camión que pase 2 veces al día para decir que es transporte público, tampoco podemos hablar de ciudad en ciertas zonas en donde no hay ningún espacio público, no hay servicios, no hay equipamientos, ¿no? Pero bueno, esa sería otra discusión. Pero en esta ciudad, las mujeres, debido a 2 cuestiones, diría yo, al rol de género, que es la asignación que esta sociedad sigue haciendo a los cuerpos nacidos hombres o nacidos o mujeres, en función de ese sexo, de qué tareas, qué habilidades y qué futuro vamos a tener, a las mujeres se nos sigue
asignando el rol de los cuidados o reproductivos, el que no cuenta, un trabajo que no se ve y que además es imprescindible para las vidas, ¿no? Entonces, pero ese rol de género, que tampoco hay que olvidarlo, y en realidad lo que hay que, para mí, reivindicar es que sea compartido por todos y por todas, ¿no? O sea, no existe nada si no hay cuidado de las vidas, es el que nuestras ciudades nunca han tenido en cuenta, ¿no? No tienen en cuenta, porque no es negocio en términos de mercado. Evidentemente, el cuidar no puede ser nunca negocio, ¿no? Aunque vemos, ahora hablaba con Alejandro, cómo de los años 60 para aquí se han convertido en negocio cosas que pensaban, posiblemente no se podía pensar en los años 60 que fuera negocio, pero es negocio en tanto, por ejemplo, hablar de la vivienda, es negocio en tanto, es para unas pocas personas y para unos dineros que en este momento de manera vergonzosa y apabullante se mueven por nuestro mundo, dineros mal habidos, no regularizados, que no les importa qué, dónde, sino es ir colocando el dinero en estas construcciones que están haciendo lo que hoy llamamos ciudad, ¿no? Entonces desaparece la vivienda como un derecho y la vivienda se ha convertido, como dice también Raquel Rolnik, en un asset financiero, ¿no? en una especulación y que forma parte de estas de la bolsa, no importa si se habita o no se habita, ¿no? Que es bastante espeluznante por varias razones. Una, porque transforma, vacía nuestras ciudades al tiempo que construye algo que nunca va a cumplirse en derecho, y mucho menos para las mujeres, porque ese rol de género que nos hace experimentar la ciudad diferente nos hace trabajar mucho tiempo, pero mucho más tiempo en el trabajo no remunerado. Por tanto, si el acceso a la vivienda como casi uno de los primeros derechos que nos permite el derecho a ciudadanía, porque sin un domicilio legalizado no podemos acceder a muchísimas cosas, a casi ninguna de los derechos que puede haber en una sociedad, las mujeres ganamos mucho menos, ¿no? A igualdad de condición mucho menos, pero además trabajamos más tiempo y menos en el mundo productivo, con lo cual los ingresos generales de las mujeres son mucho menores. Por eso, si el acceso a un derecho imprescindible, como decía, como es la vivienda, pero también la educación, solo es posible por un sistema de pago, pues evidentemente las mujeres quedamos primero fuera. Insisto en la interseccionalidad, ¿eh? Y entonces, la ciudad pensada desde esta experiencia de género femenino sería totalmente diferente a la que es hoy, ¿no? Porque buscaría resolver cuáles son las necesidades reales de la población, de la gente, y no responder únicamente a aquello que es negocio, ¿no? Entonces yo creo que la política y ciertas personas políticas se han alejado de la realidad y de pensar que la política es una herramienta de cambio y de justicia para convertirse en manos del capital, ¿no? Supuestamente dentro de democracias. Entonces, mientras no haya realmente políticas valientes, me refiero a políticas como políticas de leyes, pero también personas políticas y mujeres políticas valientes y comprometidas realmente con su sociedad real y no con los negociados que suceden en sus territorios, está difícil esto de la igualdad en la ciudad, porque ni el transporte público obedece a nuestras necesidades, ni la caminabilidad, ¿no? Las ciudades no caminables son las primeras ciudades no adecuadas para todas las otras, ¿no? Mujeres, infancias, adultos y adultas mayores, personas con discapacidades o con otras capacidades, personas enfermas. O sea, realmente ese es como el primer prueba que debería pasar en una ciudad, ¿no? Que sea caminable, que implica seguridad, que implica proximidad, que implica mezcla de usos y de gentes, ¿no? Cosa que en las ciudades construidas recientemente o ampliadas recientemente no sucede. Y una segunda cuestión de cómo está pensada esta ciudad y por qué importa que las mujeres la piensen, las mujeres que no se olvidan que son mujeres que tienen un cuerpo sexuado de una manera y que han cumplido y que seguimos cumpliendo el rol de cuidados. En México creo que es el 75-80% del tiempo dedicado a las labores de cuidado están realizadas por mujeres. Es nuestro cuerpo sexuado, ¿no? Que lo sabemos perfectamente, en una pancarta que había el otro día en la marcha y que la decimos muchas veces, ¿no? Resulta que todas, si no hemos sufrido, conocemos a quien ha sufrido algún tipo de acoso, que desgraciadamente la mayoría se dan en la casa, pero también en el espacio público. Pero, casualidad, que casi nadie conoce a un hombre que haya acosado, ¿no? Algo no funciona en esa ecuación. Entonces, que ver cómo esa ciudad también puede ser
acogedora, amable, cuidadosa y respetuosa de ese cuerpo que hasta ahora sigue siendo ajeno al espacio público, y por tanto las mujeres, por esa doble razón, el derecho a la ciudad es muy difícil. Muchas gracias, Aida. Sí, justamente hemos visto cómo históricamente en las ciudades y como ejemplo el área metropolitana de Guadalajara se han convertido, pues los políticos, los partidismos sobre todo, han convertido la política como una herramienta de depredación de lo que nos pertenece, ¿no? Y hablar de políticas valientes habla de políticas que graben a los más ricos, que atraigan justicia social a quienes más lo necesitan, y en ese proceso pues nos parece que justamente poner al centro a las personas que cuidan y sostienen la vida se vuelve más importante que nunca. Y a eso va la siguiente pregunta que tendremos, pero antes nos gustaría escuchar tus reflexiones, Natalia. Adelante. Muchas gracias. Bueno, al pensar en quiénes realmente pueden decidir sobre la ciudad, pues se nos viene a la mente que históricamente son hombres, ¿no? Principalmente quienes han tomado decisiones con respecto a la ciudad. A manera de anécdota, recuerdo cuando yo estaba en la maestría en urbanismo y territorio, uno de mis profesores siempre se refería a nosotros como caballeros, aunque la mitad éramos hombres y la mitad éramos mujeres. Y era un maestro mayor, eso me hace pensar que pues era más el hábito, su costumbre, ¿no? Que eran generalmente hombres quienes estaban en la maestría anteriormente, no lo sé, quiero pensar más que mal pensar en otras cosas, pero eso me hace pensar que pues históricamente los tomadores de decisión de las personas que tenían la oportunidad de prepararse en estos campos eran hombres. Entonces al momento de proyectarla faltó esa empatía, ¿no? Saida estuvo hablando mucho acerca de los cuidados, que pues somos principalmente las mujeres quienes llevamos a cabo estas responsabilidades de cuidado, ¿no? Entonces ha hecho falta esta mirada empática al tomarla. También estaba hablando de cómo las mujeres nos encontramos en diferentes posiciones, entonces simplemente por poner mujeres a tomar decisiones no significa que vayamos a empezar a hacer ciudades más cuidadoras, sino que tenemos que fomentar la participación ciudadana de todos los grupos en diferentes situaciones que pueden participar pues de la ciudad. No solamente se ha excluido a las mujeres en el camino, sino a todas las personas que pueden ser diferentes, con cualquier característica, ya sea personas de diferentes grupos indígenas, de la comunidad LGBT, con las infancias, las personas mayores, todo lo que no entra en este marco de lo que se podría llamar como lo normal, ¿no? Que ya sabemos que no es lo normal, porque lo normal realmente no existe. Entonces, esto donde nos ha dejado a las mujeres en general, si pudiéramos decir, yo creo que además de lidiar con todos los riesgos con los que tenemos que lidiar, nos deja en lidiar con el miedo, y eso es algo muy importante, que es una reflexión, ¿no? Es además de que tenemos las posibilidades de enfrentar acoso y muchas otras circunstancias que se pueden tornar aún peores, también tenemos que lidiar con el miedo del cada día, ¿no? Pues de cuando salimos a las noches, siempre estar más precavidas, incluso en el día, siempre que escuchamos una moto que se acerca, cualquier cosa, es el miedo constante, ¿no? Entonces, esto. Y eso también me lleva a reflexionar. Hablando de este marco del 8 de marzo, pues yo también como profesora he estado llevando esta reflexión a mis alumnos, y hoy les ponía un video de una muchacha que camina por la calle de noche con miedo y recibe acoso verbal, y es una situación que, bueno, yo personalmente he vivido muchas veces, y estoy segura que cualquier mujer que se encuentre en esta sala lo ha vivido, y me sorprende cómo la persona que siente el miedo es la mujer, y que en este caso está siendo acosada, o la persona que está siendo acosada, porque no solamente se acosan a las mujeres, y la persona que está ejerciendo el acoso o que está ejerciendo la violencia no tiene miedo. Entonces, ¿en qué tipo de sistema vivimos si la persona que está siendo la que ejerce la violencia no tiene miedo de las consecuencias, no sabe que puede salir impune? También a manera de reflexión con mis alumnos, yo les decía, ¿cómo te imaginas la ciudad ideal? Ellos decían, con consecuencias. Y pues sí es cierto, ¿no? Podemos sufrir, por ejemplo, acoso en el transporte público, y cuáles van a ser las consecuencias que va a enfrentar la persona que ejerció ese acoso sobre nosotros, porque se cree que no fue algo tan grave, pero qué marca dejó en nosotras ese acoso. ¿Cuántas mujeres no han cambiado sus rutas, sus costumbres, incluso han dejado trabajos o oportunidades porque tienen miedo a pasar por cierto lugar o realizar cierta actividad?
Bueno, también hablando de quién tiene el poder de tomar decisiones, la verdad es que el ordenamiento territorial y ambiental pues está en manos del mercado inmobiliario, que es realmente el interés que rige, ¿no? El interés de pocos y que afecta a muchos. Y bueno, hablando también de cómo afecta a la mujer, en Femibici pues reflexionamos mucho acerca de las movilidades, ¿no? Entonces, cómo las mujeres y los hombres nos movemos diferente, principalmente por estas tareas de cuidado que se nos han generado y pues por estas violencias que podemos sufrir en el espacio público, que creo son como los dos ejes que pueden afectarnos o regirnos. Entonces, vemos por ejemplo que los movimientos de las mujeres son de hacer 1000 mandados en el camino antes de volver a nuestro hogar, cuando se le ha designado al hombre tradicional, ¿no? Porque quiero pensar que hay mucha variedad también al hombre, esta responsabilidad de proveer, entonces casa, trabajo, casa, y las mujeres todo lo que queda en el camino, además de la carga del trabajo, ¿no? Entonces esto nos lleva a que hay excepciones, obviamente, pero en su mayoría las mujeres pues se mueven a pie, en transporte público, y pues en Femibici vemos como qué pasa con la bicicleta, ¿no? Son realmente en las ciudades latinoamericanas, mucho, bueno, y en el mundo, pero principalmente en las ciudades latinoamericanas, mucho menor el número de mujeres que se mueven en bicicleta que hombres. ¿Por qué? Pues por estas labores de cuidado, pero también al empezar a analizar nos damos cuenta que las mujeres tenemos mucha más percepción al peligro, entonces otra vez vuelve el miedo. Y no solamente es este miedo como a la seguridad pública, sino también a la seguridad vial, a los accidentes que podríamos enfrentar, y pues muchas mujeres que en su niñez aprendieron a andar en bicicleta, ya en su vida adulta, tienen miedo de volver a tomarla y sienten que ya ni siquiera andan o que ya no saben andar. Yo personalmente no aprendí a andar en bicicleta de niña, yo aprendí en mi vida adulta y fue como un gran logro para mí, fue una nueva manera de conocer la ciudad. Cuando mi mamá era niña, ella aprendió a andar en bicicleta y la dejó, y yo no soy de aquí, pero ahora que viene de vacaciones a Guadalajara, le pidió a mi esposo que la acompañara, porque tenían horarios en común, que la acompañara para enseñarle otra vez a andar en bicicleta, y practicó, y cuando ella ya por fin pudo andar otra vez en bicicleta, también fue un gran logro para ella, ¿no? Entonces esta manera de redescubrir la ciudad y de no negarnos estas oportunidades. Entonces, que pueda haber la participación de mujeres en todas las situaciones para que puedan alzar la voz y que puedan hablar de sus necesidades y que se puedan considerar al momento de hacer ciudad, y no solamente pues obviamente de las mujeres, sino de todos estos grupos que han sido ignorados por tanto tiempo, de estos grupos que son históricamente discriminados en el país y en el mundo. Muy bien, muchas gracias, Natalia. Y sí, creo que el uso de la bicicleta ha sido profundamente emancipatorio para las mujeres. Creo que es una forma de sentirnos, habitar la ciudad de forma más segura, con otro tipo de violencias, claro, ¿no? Pero sí de forma segura. Y es que para el patriarcado no solamente el sostener estos ciclos de violencia siguen siendo súper rentables, sino que también, además de todo lo que vivimos las mujeres andando en la calle solas, haciendo nuestra vida, sobre todo las mujeres de clase trabajadora y mujeres cuidadoras, no solamente basta con habitar y transitar la ciudad, sino que también nos vemos obligadas por el sistema capital y el patriarcado a sostenerla a través de los trabajos de cuidado, ¿no? Y a mí me parece profundamente injusto, ¿no?, que el Producto Interno Bruto que representa los trabajos de cuidado para nuestro país sea tan elevado, ¿no? Y asimismo que lo representemos a través de la movilidad, la misma presencia en los barrios, en la organización social, y pareciera que sin embargo la planificación urbana sigue sin tomarnos en cuenta a las mujeres, ¿no? Y qué necesidades tenemos. Incluso los diseños urbanos parece que reproducen los espacios de exclusión y los ciclos de violencia, ¿no? Hace poco estaba trabajando en una investigación en la universidad justamente de eso, ¿no? De cómo hasta los diseños espaciales, de cómo se hacían las cuadras, las calles y las banquetas, lo único que buscaban era reproducir los ciclos de violencia dentro de los espacios a través de la segregación y la exclusión social de quienes habitamos los fraccionamientos, las colonias, los barrios, ¿no? Entonces, en este sentido, ¿cómo sería una ciudad pensada desde quienes la mantienen viva, desde quienes la sostenemos, que
pues, o sea, así somos todos y todas, ¿no? Pero especialmente quienes cuidamos y quienes sostenemos la vida, ¿no? ¿Y qué infraestructura, políticas o modelos de organización podrían romper con la lógica extractiva y mercantilista del espacio urbano? En resumen, ¿cómo transformar la ciudad para que responda a las necesidades de quienes sostienen la vida? Iniciamos otra vez contigo, Zaira. ¿O quieres tú, Natalia? Pónganse de acuerdo. Tú, va. Entonces dije, como gustes. Pues. Ok, está bien. Bueno, ya no lo voy a poder copiar a Zaida. Bueno, pues primero que nada, si queremos transformar la ciudad para que responda a las necesidades de que lo habitan, pues lo primero que tenemos que hacer es observar, ¿no? No se puede, como cuando un doctor quiere curar una enfermedad, lo primero que se tiene que hacer es un diagnóstico. Entonces, ver qué es lo que está pasando en la ciudad y más que nada, ver qué es lo que está perpetuando esta desigualdad. Ya hemos hablado, por ejemplo, el importante papel de los roles de cuidado, este miedo, esta violencia que podemos enfrentar las mujeres en la ciudad. Entonces, después de eso, pues ya empezar a escucharnos, ¿no? Al prepararme para este foro estaba reestudiando qué es esto del derecho a la ciudad y pues ya sabemos, ¿no? Como el derecho a participar, a estar presentes, pero también leí algo que me pareció muy importante, que es la democratización de las ciudades. Entonces muchas veces cuando pensamos en qué es democracia, pues pensamos de que, votar, pero pues no es lo único, ¿no? ¿Qué significa una ciudad realmente democrática? Entonces es una ciudad en la que el poder definitivamente no solamente se centra en los líderes que hemos escogido, sino que realmente representan a su pueblo y no solamente en el hecho de que me escogieron, ahora yo tomo las decisiones, sino escuchar qué es lo que se necesita, ¿no? que poner abrir estos espacios para el diálogo. Y también creo que no solamente recae la responsabilidad en el Estado, sino también en nosotros, en tomar decisiones que no solamente nos van a beneficiar a nosotros a corto plazo, sino cómo podemos pensar en un bien mayor, porque pues si todos pensáramos en este bien mayor, definitivamente la situación sería muy diferente. Y sé que es algo muy idealista, porque definitivamente un cambio que yo haga solamente es como si tuviera una llave abierta y pasar la mano así rápido, ¿no? Pero pues cuando realmente nos comprometemos con esto, pues tratamos de causar un impacto en todos los lugares en los que estamos presentes, como por ejemplo, yo pienso en mis compañeras de Femibici, de que el tiempo que le dedican, los maestros, las maestras que me han enseñado, que me han traído a este campo. Y pues estabas hablando también de cómo el espacio mismo puede perpetuar estas desigualdades, entonces también cómo pensar un buen espacio público bien ejecutado, no solamente se trata del diseño arquitectónico, porque solo hay cierto punto hasta que el diseño arquitectónico puede lograr, solo hay cierta cantidad de cosas que puede lograr, sino más bien ya lo que ejecutamos en ese espacio público, qué normas, qué políticas públicas se tienen para cómo va a ser la convivencia en este espacio público. Bueno, también pues visibilizar y valorar este trabajo de los cuidados del que se habla y reflejar esta valoración en la ejecución ya de lo público, ¿no? Y también de lo privado, que se va a hacer para proteger también a las mujeres en el espacio privado, porque pues ahí es donde empieza nuestra vida, ¿no? También hablando otro ejemplo de cuando hablo con mis alumnos, de tratar de sensibilizar acerca de esta violencia que existe en contra de las mujeres, es decir, como bueno, sí es cierto que los hombres sufren mucha violencia también en el espacio público, pero las mujeres la sufren principalmente en el espacio privado, que es el espacio en el que nosotras deberíamos de sentirnos más seguras en nuestro hogar, y muchas mujeres sufren en su hogar esto de no sentirse para nada seguras. Entonces visibilizar esto y pues ya a partir de eso comenzar a trabajar, ya ahora sí ya ver qué políticas públicas y de urbanismo se pueden llevar a cabo, pero primero que nada escucharnos entre nosotras y pues diagnosticarnos. Muy bien, muchas gracias, Natalia. Adelante, te cedo el uso de la voz. Gracias. Yo creo que Natalia, tú has comentado como ser ingenuas, pero yo creo que también parte de este momento que vivimos, en el que parece que no hay, que el futuro está muy difícil, también es porque nos han quitado la capacidad de soñar y de ilusión. El mundo, lo bueno del mundo no hubiera sido posible si no hubiera habido gente que soñara, que a pesar que le dijeran que no era posible,
era posible pensar en otro mundo y ayudar a construir este otro mundo. Seguramente para él no lo veremos, yo igual no, pero no importa, ¿no? Al final las cosas se construyen por generaciones, ¿no? No es una... Yo de pequeña, es una anécdota tonta, pero que tiene que ver un poco con darte cuenta de eso. Cuando un día mi madre me cuenta que un olivo que había en una provincia de Argentina, que no había visto nunca yo un olivo, me decía, tarda 80 años en que puedas recoger el fruto. Yo pensaba, pero ¿y quién planta un árbol que tardará 80 años en recoger el fruto? De eso se trata, ¿no? O sea, no somos nosotros hoy aquí, sino es construir para ese futuro, ¿no? Hubo quien pensó que no importa que fuera para esta persona o no. Yo diría que esa ciudad ideal, esa ciudad en la que creo que tenemos que pensar, y para eso creo que los feminismos, estoy segura que los feminismos es la revolución que nos permitirá salir del escollo y de donde estamos. Tardará, no sé cuánto tardará, venimos muchos siglos peleando en esto, porque es con lo que el sistema que nos llevó hasta aquí, el sistema de pensamiento, el sistema de valores, el sistema capitalista, patriarcal, nos llevó hasta aquí, no nos llevará a un mundo mejor, ¿no? Entonces, y es precisamente el pensamiento feminista basado en la sororidad, en la cooperación, en la colaboración, en la empatía, en el respeto a las y los otros, no solamente humanos, es lo que nos podrá llevar a pensar que hay otra manera de vivir. Y hay que ir construyendo como de a poquito eso, ¿no? Pero muchas veces el egoísmo, ya sea... ¿no? Desgraciadamente, como decíamos a las personas políticas, muchas personas políticas, si no lo voy a inaugurar yo, ¿para qué lo voy a hacer? ¿Por qué no continuar con, no importa de dónde sean, al final si no cambiamos ese chip, lo que decía Mariana, ¿no? En realidad no la política, sino el partidismo, si no cambiamos ese chip no hay manera, ¿no? Y menos, encima, bueno, siempre son cortos los periodos, pero 3 años en una alcaldía es nada, 4 también son pocos, pero bueno, un poquito más. Pero si no continuamos, ¿no? Y desespera ver muchas veces cómo a veces del mismo partido no continúan políticas empezadas, no continúan compromisos adquiridos por un gobierno democrático que fue otro, pero que ahora es pero la institución es la misma, ¿no? De alguna manera ese reconocimiento de la institucionalidad y poder continuar, no hay posibilidad de avanzar. En un mandato, ni de 3 ni de 6 años, se cambian, ¿no? Las cosas. Entonces, esa ciudad ideal sería precisamente la que permite la cercanía, la que permite la mezcla, la que permite incluir nuevamente a la naturaleza, ¿no? Que la hemos borrado en nuestras ciudades y la seguimos borrando, ¿no? La entendemos solamente como un bien otra vez, un bien de cambio en el que vamos a extraer aquello que necesitamos nosotras de manera inmediata, y no es así, ¿no? Estamos en la misma casa. Y creo que dentro de esta ciudad ideal o esta manera diferente de pensar la ciudad, hay que también lo decía Natalia, ¿no? El valorar y promover y respetar los procesos de autogestión, de organización, porque evidentemente tengo un profesor que admiro y quiero mucho, que es Oriol Nelo, y él en un momento, tuvo muchos momentos de práctica política en geógrafo en Cataluña y Barcelona, y él decía, o sea, para poder hacer unas políticas de avanzada y de cambio, tienen que ir sí o sí de la mano de la población y de las personas técnicas que van a ser capaces de aplicarla, porque si no, una idea brillante de una persona política, si no está enraizada, ni aún por muy buenista que sea, en las capacidades y necesidades de la población y en los reclamos, no funcionará para adelante. Entonces, aprender a respetar esa autogestión, esa organización, y ver cómo la democracia no solamente es votar una vez cada 3, 4, 6 años. Y tampoco ser electo o ser electa te da, ¿no?, carta blanca para hacer lo que se te antoje y ya votaron, no digan y cállense que ahora mando yo, ¿no? Tampoco debería ser así. Y creo que, bueno, también lo dijimos antes y lo ha dicho Natalia ahora, no reconocer los cuidados y cómo se reconocen. Por suerte, México tiene algunos ejemplos en este momento que son interesantes y son de vanguardia, igual que Bogotá. Por ejemplo, ¿no?, Iztapalapa y las utopías, nombre nunca tan bien encontrado, aunque es un acrónimo de no sé qué, unidades territoriales, no sé qué, pero es un muy buen acrónimo. Y porque, o sea, más allá que nos pueda gustar o no gustar, no importa, pero ¿qué es lo que está poniendo? Primero hace caso a
a una Constitución del 2017 que reconoce que el derecho al cuidado es un derecho y que tiene que estar provisto por los poderes públicos, ¿no? Porque yo creo que valorar y abrir espacios para la participación, la autogestión son muy importantes, pero eso no puede liberar a los poderes públicos de sus responsabilidades y su trabajo, porque también es muy cómodo, ¿no? Que la gente se autoorganice, que la gente no. Trabajamos muchas horas para encima, ¿no? Que sí, cuando lo puedes hacer y cuando a veces está muy bien, pero es un esfuerzo que no debería ser una exigencia sí o sí para la población, ¿no? Pero entonces, volviendo a las utopías de Iztapalapa, ¿cómo se reconoce ese cuidado? Pues poniendo edificios que se ven, que quiere decir poner recursos para construirlos, para mantenerlos, para visibilizarlos, recursos en donde cuidar sea de manera acompañada, se acompaña a quien cuida, se acompaña el cuerpo que cuida y se enseña al que no ha sido enseñado a cuidar a que cuide, ¿no? Entonces creo que es un ejemplo muy bueno, que tiene muchas críticas, porque todo lo que hacemos las mujeres tiene muchas críticas, pero tiene muchas lógicas también territoriales. O sea, no es casual donde están las utopías, aunque ya me ha tocado discutir con algún amigo urbanista en Ciudad de México. No, pero evidentemente o sea, cuando uno hace política no solamente es lo que quiero hacer, sino las oportunidades que tengo. Y poder ser un parque de esas características, no siempre tengo la oportunidad en los sitios más ideales, aunque también tiene una lógica. En Iztapalapa, de zonas más inseguras, es donde más utopías hay, donde se puso la iluminación, etcétera. Entonces, va más allá de las utopías. Y creo que, bueno, volviendo, y por ahí porque estamos en el 8M, y creo que nunca está de más recordarlo, también lo decías, Natalia, que los hombres reciben más violencia en el espacio público y las mujeres en el privado, desgraciadamente, pero los hombres reciben la misma violencia que puede recibir una mujer en el espacio público, en tanto que en general por los bienes materiales, que son además los que están bien reglados y legalizados y castigados. En cambio, las mujeres, tanto en lo privado como en el público, recibimos la violencia solo por ser mujeres. O sea, ser mujer ya te hace acreedora de violencia. Y me atrevería, si queremos levantar la mano, si las que están aquí, si hay alguna que no ha recibido violencia, que levante la mano. Apuesto 100% que ninguna puede levantar la mano, ¿no? Entonces sí, es una cuestión que no es solamente, es realmente la interseccionalidad también se da en las violencias. Muchas veces se asocia erróneamente violencia a sectores con menos recursos y eso es un gravísimo error, porque no es así. Lo que pasa es que los que tienen muchos recursos también tienen la manera de esconder sus miserias y sus vergüenzas, como han hecho toda la vida. En cambio, las personas con menos recursos no les queda otra que ir a un hospital público y entonces se levantan actas, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, volviendo a esta ciudad ideal, que yo creo que podemos hacerla, el punto 1 sería: no pueden crecer más las ciudades que tenemos hoy. Y eso se podría hacer ya, mañana. Límite de lo urbanizado en Guadalajara, zona metropolitana, no más incendios para generar nuevos suelos urbanizables, ¿no? Y aquel suelo que se ha incendiado no se puede urbanizar por 30 años. Ya se acabarían los incendios, ¿eh? Muchos, no todos, pero muchos se acabarían. En Galicia, en España, que había incendios todos los veranos en una zona más o menos, bueno, húmeda y no de tanto calor, el día que pusieron esa norma, que no se pueden urbanizar suelos incendiados, se acabó gran parte de los incendios. Entonces, creo que ese sería como el punto 1 para avanzar hacia otra ciudad, ¿no? Y mezclarla. Y, bueno, punto 2, no crecer y basta de cotos cerrados y fraccionamientos. Segundo punto, imprescindible. Y si no, no salgan de allí, vale, cerrados, pero encerrados de verdad, no salen más de ahí. Se quedan viviendo en su castillo, pero no salgan a ensuciar nuestras calles, a contaminar nuestro aire, fuera. Eso es una butad, como diría, pero creo que son dos condiciones imprescindibles para empezar a cambiar en algo la ciudad. Completamente, y de acuerdo con que se acaben los fraccionamientos y los cotos privados. Hace poquito había una discusión sobre si los fraccionamientos de aquí de Guadalajara tenían que pagar un servicio privado de recolección de basura, y decían que no, que era un servicio público municipal, y
quieren servicios públicos para lo que les conviene, pero la privatización del espacio es violentísima y somos completamente excluidos. Y entre ellos también se excluyen, porque crean espacios donde solo pueden manejar coche y andar ahí si tienes algún tipo de vehículo, y ni se conocen entre ellos. Entonces, enemigos de los cotos privados y de los fraccionamientos, que se acaben por favor, o que no salgan de ahí. Y justamente, ¿no? Yo creo que cuando hablamos de política, el no tener bases ideológicas, teóricas, en los gobiernos que representamos, pues se vuelven un completo fracaso, ¿no? Y tienden a fracasar y a vender las ideas, a vender lo público y a no terminar por concretar proyectos. Podemos tener un gobierno que dure 10 años si queremos, ¿no? Pero justo si no hay ninguna base ética que nos ponga los pies en la tierra, que nos haga abrazar un árbol y tocar pasto y darnos cuenta de cuáles son las necesidades reales de las personas, no habrá nada que pueda frenarlo, ¿no? Y en ese sentido, pues la política de lo colectivo y lo comunitario se vuelve más importante que nunca, ¿no? También creo que sí, que la ciudad no debería crecer ni un centímetro más, que por el contrario, que los bosques tendrían que alcanzarnos a nosotros aquí en la ciudad, y que el feminismo sostiene los movimientos sociales históricamente, ¿no? Que las mujeres a través de los feminismos sostenemos la ciudad, sus movimientos, estas historias de rebeldía, pero también nos obligan a sostener la vida, ¿no? Y esta ciudad pareciera justamente que está diseñada para la acumulación, sí, para el control, pero que también quieren que nosotros accedamos a ella bajo estas reglas, ¿no? Y bajo estas lógicas. Y no solamente no es suficiente, sino que es profundamente injusto para todos nosotros, ¿no? Tener que acceder solamente bajo estos mecanismos, ¿no? Y en ese sentido, y ya en la última pregunta para que podamos abrir un espacio de diálogo breve o no tan breve, igual, ¿cómo podemos no solo reclamar los espacios, sino transformarlos radicalmente, ¿no? Y qué experiencias de autogestión, porque lo nombrábamos, qué experiencias de autogestión tenemos que seguir insistiendo, ¿no? Desde una lógica gubernamental que a veces nos conviene, ¿no? Justamente que la autogestión se perpetúe, ¿no? Sino cómo podemos aprender de ellas, y la apropiación barrial, la resistencia urbana, que nos muestran que neta sí hay caminos posibles y que hay otras formas de hacer ciudad, de vivirla, y que no todo está perdido, ¿no? Y cómo podemos hacer posible subvertir ese modelo y construir ciudades donde la vida digna sea puesta al centro, ¿no? Y en resumen, pues más allá de exigir acceso a la ciudad como está o como existe, como la conocemos, ¿cómo podemos apropiarnos del espacio urbano para subvertir el orden existente y construir nuevas formas de habitarlo? ¿Están listas? Muy larga la pregunta, pero el resumen era la última. ¿Empezamos contigo, Zaida, ahora? Va. A ver, ahora con tu última pregunta decía, bueno, bailando y recuperando la calle para nosotras, mostrándonos donde es incómodo que estemos. Sigue siendo incómodo, ¿no? O sea, ¿por qué asusta tanto? Que sí, asusta, porque muchas mujeres juntas en la calle es transformadora, es la transformación que no quieren que hagamos, ¿no? Somos bienvenidas si cumplimos con demasiados roles que son, la verdad, incongruentes unos con el otro, ¿no? Si somos una señorita muy calladita, muy amable, que sirve el café en una reunión, que sea igualmente la jefa de la mesa, pero que después, si viene a gobernar, gobierne con mano de acero como haría el señor, pero que no se pase, bueno, ¿no? Nos piden que seamos todo eso, ¿no? Como tú decías. Entonces yo diría que evidentemente la de tomar las calles, pero no solo el 8 de marzo, poder visibilizar las redes y hacernos visibles en el espacio público es una manera muy fuerte de estar allí, ¿no? Y yo diría que, yendo un poco como si quieren hasta la historia, es la presencia de las mujeres la que hace que estas ciudades no sean aún peores. Históricamente, son las mujeres que en las ciudades del siglo XIX, las ciudades industriales del norte global, las mujeres organizadas, y por ahí mujeres burguesas, pero que son las que tienen tiempo en ese entonces, que no están 15 horas en la fábrica y 8 horas lavando ropa en el río,
las que dicen, oigan, que a la ciudad también hay que hacerle lo que se llamaba el municipal housekeeping. O sea, ¿no? Housekeeping es el trabajo del hogar, ya que somos las encargadas de cuidar el hogar, cuidamos las ciudades. Y señores, no miren solamente la gran avenida, el gran monumento, que detrás de esa gran avenida pasan otras cosas y no están mirando, ¿no? Y son las que proponen el mantenimiento, la limpieza, dar respuesta a las necesidades de esos grupos sociales, inmigrantes, pobres, obreros y obreras, que no se les miraba, ¿no? Entonces, si las ciudades son un poco más amables, es porque ha habido toda esta lucha desde las mujeres. Y diría que ejemplos como actuales y no tan nuevos y no únicos, pero las cooperativas, ya sea cooperativas de consumo, cooperativas de vivienda, que México no tiene muchas, o no tiene, pero sí que países como Uruguay lograron desde el 64 la ley de cooperativas de vivienda con todo un sistema de acompañamiento, que hoy me he enterado desgraciadamente que el Infonavit ha quitado el apoyo a la autoconstrucción con acompañamiento técnico. Va a volver a entregar el dinero para autoconstructores y constructoras, pero sin ningún seguimiento técnico. Es una barbaridad. Una barbaridad absoluta. Evidentemente el negocio del Infonavit seguirá dando, porque el negocio del Infonavit es cobrar de vuelta la renta, y como gente que tiene trabajo, si no, no hay préstamo, pues, y es contra el sueldo, contra la nómina, pues seguirán cobrando. O sea, y les dan sus Excel, les dan perfecto, no importa qué hacen con ese dinero, ¿no? Entonces, creo que es una barbaridad, cuando ya lo sabemos que es una barbaridad. Y en cambio, cuando hay casos como el de Uruguay, por no poner de los países del norte global, que dicen, no, que tienen otros medios. Bueno, Uruguay, un país pequeño, sin mucha riqueza, sin grandes estridencias de arriba o de abajo, tiene servicios técnicos formados por arquitectos, arquitectas, urbanistas, sociólogas, antropólogas, que conforman esos grupos técnicos que acompañan cooperativas y están avalados por el Estado y trabajan de eso y acompañan cooperativas. Entonces hay ejemplos en otros lugares. Otro ejemplo, en Lima, un grupo, en una barriada autoconstruida, que la gran sorpresa de mis compañeros era que estas mujeres constructoras no tenían las casas súper bien mantenidas. Lo que tenían súper bien mantenido y en lo que dedicaban sus esfuerzos extras era en lo común, en el comedor, en la sala biblioteca, en la plaza donde esos niños, niñas jugaban y eran cuidados por esa comunidad. Claro, porque entienden que no se trata de lo individual, se trata precisamente de lo colectivo, es lo que les permitirá salir adelante, ¿no? O comedores populares, evidentemente, que siempre están llevados o mayoritariamente por mujeres, que más allá de a veces ser una manera de sacar un recurso económico mínimo para sobrevivir, es cuidar a esa comunidad en la que viven, ¿no? Acercar una comida mejor, a un precio lógico o regalada si pueden, si tienen soportes del Estado, pero la comida como excusa para generar comunidad y cuidar en colectivo. Entonces yo creo que todo eso se puede aprender y que no todo tiene que estar valorado en términos, ya es una recontra utopía, no todo tiene que estar valorado en términos económicos, ¿no? Porque evidentemente no se puede pagar, por eso no lo hacen. Tú decías México, cuánto significa del PIB el trabajo de los cuidados, pero en todo el mundo. ¿Quieren que les diga Alemania cuánto significa el trabajo de cuidado en Alemania respecto al PIB? Más del 60%. Porque Alemania, aunque no lo crean, no tiene servicios para el apoyo a los cuidados. Por eso los señores tienen sueldos tan altos. Porque los que tienen, los de cierta clase, porque las señoras se retiran. Y si hay algunos servicios de guardería y no sé qué, son para las mujeres más pobres, que son las que hacen los trabajos que los alemanes y alemanas no van a hacer. Pero parece mentira, pero eso ocurre en ese país faro y pasa en todos lados. En Cataluña es el 38% del PIB también lo que significa los trabajos de cuidado. O sea que, y por ahí no se trata de que lo paguen, porque nunca lo que decía antes, no todo tiene un cambio en dinero, pero reconocerlo de otras maneras, como en estas políticas como las de las utopías, es una manera de reconocer lo que significa ese trabajo, no solamente pagarlo, que también estaría bien, sería otra discusión, ¿no? Que ya viene de tiempo lejano, defendida por Silvia Federici, ¿no? en los años 70. No sé si te he contestado, pero bueno. Claro que sí. Gracias, Aida. Bueno, gracias. Entonces, ¿cómo podremos apropiarnos de este espacio para cambiarlo y construir nuevas formas de habitarlo? Pues yo creo que hay gran poder en no callarnos, en no cansarnos, en compartir, en exigir, en ser persistentes, aunque pueda llegar a ser muy cansado, ¿no? Y pues hasta que se nos escuche. Y pues hay
realmente una larga historia, como decía Zaida. Ya ha habido ciertos cambios que son el resultado de movimientos sociales, de personas que han sido insistentes, y a la vez me da un poco de miedo este pazismo, pues sí, como esta paz que tienen algunas personas, como esta calma, cuando dicen que hay movimientos que son exagerados, por ejemplo hablando del 8M, y que no es necesario hacer tanto. Entonces yo pensamos que si es exagerado, entonces estamos bien ahorita. Entonces es exagerado decir que somos merecedoras de derechos, que pues somos realmente ciudadanas, que las que se nos está viendo como segunda clase, o sea, porque es lo que está pasando, ¿no? Entonces como ser persistentes y pues es lo primero, ¿no? Lo cansado, pero lo primero. Y pues si quisiéramos como obtener los mismos resultados, pues hay que seguir haciendo las mismas cosas, ¿no? Entonces creo que es importante cuestionar todos los procesos que llevamos a cabo, desde por más pequeño que pueda ser en nuestra esfera hasta lo más grande, que es las cosas en las que podemos pensar que no tenemos injerencia, pero que pues esperemos podamos ser escuchadas, evaluar lo que se puede mantener y que vale la pena mantener, y no solamente mantener las cosas por costumbre, sino por convicción. Estas cosas que apoyamos, ¿no? Estas causas que apoyamos cada día con nuestro comportamiento, o que apoyamos más activamente. Y pues la verdad es que mientras la responsabilidad de cuidados no llegue a compartirse, no se va a afectar ningún cambio, porque no va a existir esta empatía mágicamente si no están todas las personas que están tomando decisiones, todas las personas que están participando activamente en la ciudad, experimentando esto. También estaba pensando en lo importante que es para poder generar, por ejemplo, cambios, si hablamos de movilidad, en la demanda inducida, ¿no? Cuando cada vez que se hace una inversión un poquito más, perdón. Cada vez que se hace una inversión en forma de movilidad y se dice, por ejemplo, vamos a quitar los baches de las calles porque es lo que las personas quieren, y se piensa que se está satisfaciendo las necesidades de la población, pero realmente no se está haciendo a largo plazo, y que, o sea, nos están llevando a tener cierto sistema a que el transporte público no es confiable, no es seguro, no es un sistema sostenible, podríamos decir, o que andar en bicicletas es inseguro. Entonces pues andemos en coche todos los que tengamos la posibilidad, y trabajemos desde el primer día que terminamos la carrera o desde antes para poder comprarnos un coche en cuanto podamos, porque es la meta que tenemos, no salir del transporte público. Y ya que lo hacemos, pues empezar a entrar en ese sistema de vamos a pedir que pues se perpetúe este sistema, pero también sabemos que cuando se hace no precisamente se quiere beneficiar a la sociedad, o a las personas, sino que también hay segundos intereses, y es algo cansado, ¿no? Pensar que siempre hay segundos intereses y hay personas que se quieren beneficiar, cuando realmente deberíamos estar pensando, las personas que están en posiciones de poder deberían estar pensando cómo beneficiar a la sociedad, pero están pensando en cómo beneficiar a todo menos a la población en general, ¿no? Entonces es un proceso cansado. Entonces esto a la vez nos lleva a pensar, ¿no? Como qué podemos hacer las personas para realmente preocuparnos por cambiar nuestro entorno próximo. Pues primero que nada vivir nuestra ciudad, ¿no? Caminarla, sentirla, experimentarla, y ya que lo hagamos, que nos demos cuenta que realmente es nuestro entorno, porque hemos llegado en este punto, un momento en el que muchas veces ni siquiera conocemos a nuestros vecinos, no identificamos nuestras calles que tenemos alrededor, porque vivimos en este ritmo tan acelerado que nos ha impuesto este sistema capitalista de solamente producir, y solamente hago las cosas que tengo necesidad de hacer, y estoy perdiendo muchos placeres, ¿no? Como caminar la ciudad, por ejemplo, pero cuando lo empiezo a caminar me doy cuenta de realmente en qué estado está, de decir a qué huele la ciudad, o sea, de que me doy cuenta a qué huele, qué está pasando, porque hay tanta basura en todos lados. Entonces ya es cuando empiezo a poner estas demandas ciudadanas, ¿no? Y realmente a exigir lo que quiero, que no solamente es lo que necesito, sino o como lo que puedo percibir a simple vista, sino lo que realmente me va a llevar a tener una vida de mejor calidad. Y bueno, esto nos lleva otra vez a esto, ¿no? De tomar las calles, de tomarlas en protestas, en tomarlas en nuestra cotidianidad, a que realmente cuando salimos de nuestra esfera de confort es cuando empezamos a ver todo esto, ¿no? Cuando empezamos a empatizar con otras personas, con otras necesidades, es cuando empezamos a buscar estos cambios y llevar a cabo estos movimientos sociales, estos ejemplos de los que nos estaba hablando Zaida. Bueno, esto sería todo.
Muchas gracias. Me quedo con varias reflexiones de sus dos últimas intervenciones en las preguntas. No son las últimas intervenciones que van a tener en este espacio de diálogo. Y me quedo con tomar las calles no solamente el 8 de marzo, sino también en el terreno simbólico, material, en los derechos, en lo político, literalmente tomarla, olerla, sentirla y recordar que Guadalajara ya no huele a tierra mojada, ¿no? Y hacernos visibles en el espacio público. Me estaba acordando como de un cotorreo que tienen las morritas de mi generación, no más chicas, en TikTok y en Instagram, sobre cuáles son tus microfeminismos favoritos, ¿no? Y decía una chava de que mi microfeminismo favorito es ir caminando en la banqueta y que si viene un hombre yo no me voy a hacer a un lado porque esos perros no se quitan y no se hacen a un lado. Entonces, mi microfeminismo es no voy a cerrar las piernas en el camión porque ellos ocupan el espacio, ¿no? Y a lo mejor suenan a tonterías, pero son pequeñas luchas que nos hacen visibles, que nos hacen incómodas y que nos hacen parte del espacio. Y que se me hace muy bonito que las morritas lo estén comentando en redes sociales y que utilicen esas plataformas para eso, ¿no? Entre más visibles somos, la ciudad y las brechas de desigualdad se van acortando, aunque sea un leve, aunque sea un poco, o por lo menos se empiezan a problematizar. Y el transporte público, la infraestructura vial y de movilidad no motorizada tiene que crearse con una perspectiva de cuidados, con una perspectiva interseccional, para que las ciudades sean muchísimo más habitables, pero a la par crearlas con mecanismos que procuren, que penalicen la especulación o que por lo menos la detengan un poco, con los topes de renta que se vuelven importantísimos también de hablar, porque históricamente la infraestructura de movilidad no motorizada se ha vuelto un instrumento de gentrificación y un pretexto para la expulsión de los barrios más antiguos que tenemos aquí en Guadalajara, ¿no? Entonces, creo que justamente más que nunca reforzamos la idea de que la ciudad no solamente son las calles, el transporte público, sino también las áreas naturales, los niños y las niñas y cómo caminan en las banquetas y por supuesto nuestro derecho legítimo a la vivienda. Muy bien, llegamos a la última parte, que es la parte donde ustedes nos preguntan cosas, de preferencia pues a mí no me pregunten nada, pregúntenle a las dos increíbles mujeres que tengo aquí al lado porque seguro es muchísimo más interesante, pero abrimos una ronda rápida de preguntas y al final nos pueden apoyar con sus conclusiones finales, por favor. Perfecto, adelante, ¿a alguien le gustaría hacer uso de la voz? Pues la verdad es que no es precisamente una pregunta, creo que es como compartir mi experiencia y no sé, como análisis que estaba teniendo en torno a lo que comentaban. Lo primero, como de esta última reflexión de ocupar el espacio público, yo pertenezco a una colectiva en la que hacemos murales, entonces cuando hacemos murales en espacio público, pues estamos ocupando el espacio público además de una manera incómoda, ¿no? Entonces, no sé, creo que para mí ese ejercicio me ha dado cuenta como de que de verdad no tenemos derecho a habitar la calle, está construida para los vatos, como por ejemplo también en el tianguis, cuando pues está quitando el tianguis o así, es como muy común que los vatos estén pisteando, y si a veces tú como morra te estás tomando una cerveza en la vía pública, es como súper disruptivo, ¿no? Entonces, no sé, creo que esas como para mí son mis como microformas de intentar luchar contra estas cosas, ¿no? Y la otra creo que tal vez sí podría ser como una pregunta, ¿no? Porque entiendo que el foro es como hablar del espacio urbano, pero yo me preguntaba como qué pasa con las periferias, porque hubo un momento en el que yo viví como 4 años cerca de como la zona de Oblatos y yo también creo que hay como que reivindicar el cómo habitamos los fraccionamientos, ¿no? Porque pues si bien están construidos para que los habitemos y vivamos de una forma genérica, igual se terminan creando como espacios de convergencia y de comunidad, entonces es como resignificar pues sí, como el espacio
interno del fraccionamiento, creando como puntos de encuentro. Y bueno, o sea, lo reconecto como ahora que regresé como a vivir a una periferia que de verdad es una colonia que va empezando. Entonces, al ser tan poquitas casas y al ser como menos personas, no tenemos como un espacio de que nos haga converger como antes, que vivía como en un tipo, pues es una zona habitacional, ¿no? Y era como, pues me encontraba mi vecina en el pan y ya era como la plática del pan o de lo que sea, ¿no? Y creo que, no sé, en las periferias hace falta como construir estos puntos donde se crea comunidad, porque igual hay un montón de tareas de cuidado en las periferias que son como pues permanentes y que se hacen mucho como, no, creo que no en secreto, pero sí como muy en lo escondido de lo cotidiano, ¿no? Y ya, creo que eso es todo. Gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, más bien mi pregunta va un poquito, bueno, muy dirigida a lo que es el feminismo. El día viernes estábamos cenando con mis papás y fue como, es que el día de mañana van a destruir la ciudad, ¿no? Y yo me quedé, no, o sea, yo sí estoy de acuerdo como en el tema de la iconoclasia, pero yo les quiero preguntar, ¿qué les contesto a mis papás? ¿O de qué manera puedo hacer que piensen un poco de que el destruir un monumento, a pintar, no sé, todo lo que conlleva, pues por ejemplo, en mi perspectiva personal, sí es importante que suceda. Entonces, les pregunto, ¿qué les dirían ustedes? Yo creo que es una manera de visibilizar más allá de solo tener una marcha, ¿no? Porque una marcha puede ser de cualquier tema, pero cuando ya se está involucrando o señalando acciones que han pasado o monumentos que han existido, pues yo también me pregunto, ¿no? O sea, ¿cuántos monumentos de mujeres existen en la calle donde se marcha? Entonces, es una manera también de ver la falta de compromiso que se tiene con los géneros. Y yo sí estoy de acuerdo en que o sea, por ejemplo, si se tiene que romper, pues se cambia, ¿no? Si se cayó y se pintó, pues lo vuelves a pintar al día siguiente, pasa, pero una vida humana no la puedes, pues, restaurar. Yo sí, que se pinte. Perdón. Hablaban sobre los cotos y justamente en la universidad nosotras estudiamos psicología y a mí me gusta mucho la psicología ambiental y la psicología social y profundizábamos y analizábamos las dinámicas de los cotos y justamente queremos investigar si verdaderamente o cuál es la diferencia entre las comunidades que se forman dentro de los cotos y las comunidades que se forman, por ejemplo, en los barrios tradicionales de nuestra ciudad, ¿no? Mi pregunta es ¿cómo impacta la estructura del coto y la dinámica, ya sé que es medio complejo, del coto en la vida de las mujeres? Porque yo entiendo que hay cosas como el estatus socioeconómico que marca, como no es lo mismo un coto en la periferia a un coto en Providencia, o en Tlajomulco, pero hay algo como cosas como el congregarse, ¿no? ¿Dónde nos congregamos en los cotos, ¿no? O dónde buscamos hacer relaciones las mujeres dentro de los mismos y cómo se relaciona esto con nuestras vivencias de violencia que experimentamos. No sé, a lo mejor hay más violencia ahí en los lugares privados, no sé. Hacia allá va mi pregunta. Muchas gracias. Bueno, a mí me gustaría contestar la pregunta de quién preguntó por los feminismos y por los monumentos. Este año
no pude ir a la marcha personalmente porque tenía un cólico, tenía ganas de salir de mi casa, pero después viendo en redes sociales todo que le estaba siguiendo y leyendo los comentarios, me sorprendió cómo la discusión giraba tanto alrededor de los edificios y de los monumentos, y se estaba dejando de fuera en la conversación lo que en verdad se quiere hablar, ¿no? Que es la violencia en contra de las mujeres y cómo estamos exigiendo nuestros derechos. Entonces creo que entiendo definitivamente por qué pasa, pero a manera de reflexión personal creo que perdemos demasiado el tiempo hablando de eso. O sea, creo que debería servir como para abrir la conversación de que, bueno, sí, lo hacen porque están luchando por sus derechos, y empezar a hablar de estos derechos que están siendo violentados, y no perder tanto el tiempo hablando de los edificios, porque si tanto decimos de que ay, vale más una vida que un edificio, pues también vale la pena más dirigir nuestras conversaciones hacia eso, ¿no? Definitivamente entiendo que hay personas que no lo comprenden y que es todo lo que ven, porque lo vivo todos los días al autoproclamarme como feminista en escuelas privadas donde hay personas que pues son de familias más tradicionales, dicen mis alumnos, así se refieren a ellos a sí mismos, pero eso, ¿no? Como no perder tanto tiempo hablando de eso, sino realmente redirigir la conversación hacia el verdadero problema. Yo creo que deberíamos hacerlo. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Bueno, empiezo por esta pregunta y después hago un comentario de los otros dos. Creo que tú mismo has dado la respuesta al final, ¿no? O sea, importa más un edificio o una pinta que una vida, ¿no? Entonces yo a veces cuando alguien en muchas charlas de arquitectura y feminismo, que no son los sitios donde se hable de feminismo, me salen con este tema, yo digo, el día que yo vea igual de rabia o igual de indignación por las muertas que hay a cada rato, pues podemos empezar a hablar si es necesario o no pintar o destruir. Yo no estoy de acuerdo, a mí me costaría hacerlo, pero entiendo a quienes lo hacen, no me parece mal, pero creo que tú mismo has dado la respuesta. Y después, como decía Natalia, pues llevarlos a la reflexión de por qué sigue siendo necesario el feminismo y por qué al final, pasó históricamente, los movimientos feministas en general han empezado siempre pacíficamente y son pacíficos en general, pero hay momentos que se hartan y entonces hay violencia desde ¿cómo se llaman? No saben el nombre, bueno, estas europeas de Centro Europa, de Rusia, no sé, que se sacan las camisetas y van desnudas a una iglesia en donde eso es peor que todo lo que pasa, ¿no? Mostrar los pechos es peor. O el otro día en Francia también hubo una manifestación muy impresionante contra el fascismo de mujeres con el torso desnudo gritando contra el fascismo, ¿no? O sea, porque asumen que esa es la manera que las van a voltear a mirar y que pueden llegar a escuchar qué están diciendo, ¿no? Entonces, pero creo que esa razón debería llevar después a hablar en profundidad, ¿no? En tener argumentos, ¿no? De que, o sea, las mujeres solo por el hecho de ser mujeres están en desigualdad de condiciones en todos los estratos, si miramos la economía, si miramos la movilidad, si miramos las horas dedicadas al cuidado, en todo estamos peor. Entonces creo que después de esa explicación sería armarte de argumentos numéricos y subida falta para mostrar, ¿no? Y creo que aquí hay dos cosas que para mí se enlazan, que por qué el feminismo es incómodo y por qué salió aquí, si no entendí mal, una cierta defensa, de decir, bueno, que vivir en coto puede ser. Porque son de decisiones individuales, pero no se trata aquí de decisiones individuales, o sí. El feminismo implica o sea, si no empieza por las microtransformaciones propias de hombres y mujeres, no hay transformación después. Feminismo que no empieza la crítica propia, no es feminismo. Y eso es muy incómodo, porque evidentemente pues tenemos incongruencias, somos patriarcales, hombres y mujeres hemos sido criados así y requiere un trabajo, una deconstrucción, un encontrarse haciendo algo que a una no le gustaría, pero ahí estás. Entonces, eso no todas las personas quieren hacerlo, y menos, y además eso significaría, en una lectura primera y mala, en dejar privilegios. Y por ahí sí hay ciertos puntos en común con la vida en coto, ¿no? Al final, criticar la vida en coto es dejar privilegios. Falsos, yo creo que son falsos los privilegios que se adquieren al vivir en un coto. Porque eso, encontrarse con la vecina en el mercado, es el mejor sitio para encontrarse con la vecina. Y no la vecina que es igual a tú, que es la misma clase social, la misma educación, sino aquella que es diversa, que tiene otra edad, que tiene otra experiencia. Igual no sabes mucho, pero
¿sabes? Un mercado para mí es uno de los espacios, equipamientos públicos como más inclusivos, interclasistas, y en donde sabes que tienes un lugar a quien acudir, al menos, y eso en Barcelona, en la crisis, en la inmobiliaria de 2008 y en la crisis del COVID, los mercados fueron el sitio de soporte de mucha parte de la comunidad, los mercados y las bibliotecas, ¿no? Dos elementos que en general el mercado se quiere cargar, ¿no? O sea, en Barcelona hubo unos, hablo de Barcelona porque yo vengo de ahí, de vivir allí, hubo una política de mejora de los mercados y evidentemente para todos para el mercado inmobiliario era una barbaridad. ¿Por qué había que poner dinero en mejorar los mercados, no? Porque el mercado hace comunidad, porque el mercado genera un montón de comercio de proximidad, genera el conocerse gente diversa. Por ahí en la escalera, más que hola no dices en la escalera del edificio, pero en el mercado sí. Y entonces criticaban, desde el mercado inmobiliario se criticaba esa inversión cuando no son capaces de ver que una gran superficie o una plaza comercial funciona gracias a las inversiones públicas, ¿no? Ella hablaba de los bacheos. ¿Por qué es más importante un bacheo, arreglar un bacheo, que arreglar una banqueta que esté iluminada y que no tenga baches, ¿no? Porque quien tiene la voz autorizada y que sale en los medios y que sale en la prensa y que tiene el teléfono de alcaldes, alcaldesas, políticos y políticas, son esos que van en coche, no es la mujer o el viejo o la vieja o el niño que va caminando por una banqueta que no tiene condiciones. Entonces, de eso hubo un alcalde en Bogotá, Enrique Peñalosa, que como en 2000 llega al gobierno con un gran proyecto de una otra autopista urbana para conectar la zona rica con el centro de la ciudad. Crédito ya otorgado y dice, pero al comienzo del mandato, dice, yo no voy a hacer esta autopista, este dinero lo voy a invertir en banquetas y en carriles bici en la periferia. Evidentemente, el 10% que utiliza coche privado, porque son muy pocos, pero ocupan mucho espacio, se puso a los gritos, ¿no? Y tenían a la prensa, a la radio, ahí estaban presentes todo el tiempo. Pero él sabía que tenía 4 años para que eso se olvide y realmente el impacto iba a ser para el 80% de la población, no para el 10%, ¿no? Y hizo eso tan fuerte como ya no bachear, ¿no? Sino dejar de ser una autopista urbana para mejorar banquetas y carriles bici en la periferia, ¿no? Y creo que aquí en Jalisco, me dirás, se está pasando algo parecido, ¿no? El 70% del presupuesto viario se está yendo en reasfaltar una calle por donde tenía que ir el transporte público prometido en campaña, ¿no? Bueno, tú nos puedes explicar más. Entonces, otra vez, ¿para quién es ese bacheo? ¿Y para quién no es ese transporte público que desaparece, ¿no? Entonces yo diría que para mí el coto realmente no es un ataque personal a nadie, pero es la antítesis de una ciudad, porque la base de la ciudad es gente diversa, gente distinta, gente desconocida, que convive en un sitio, y en realidad cuando ves que hay un espacio público, llámese Plaza Roja, llámese Paseo Alcalde, llámese mismo la plaza delante de la catedral, donde hay espacio para que sucedan cosas cívicas sociales, la gente los toma y ahí empiezan las relaciones, ¿no? Pero entonces, cosa que sí, que nunca te puede pasar, pero pasa entre iguales, ¿no? Y lo que tú decías, el impacto del coto en las mujeres. ¿Qué mujeres? Seguramente cuando todas decimos el impacto del coto en las mujeres, en la mujer privilegiada que vive en una casa del coto y que tiene un coche. Y las mujeres que van a limpiar, y las mujeres que van a cuidar a las infancias, esas ni siquiera, ¿cómo llegan? Por un espacio público infesto, al lado de muros y muros y muros, sin luz, sin seguridad, entra y es mal mirada dentro de esos espacios. Aquí no lo sé, pero yo en Argentina sí que estudié también, en mi tesis doctoral estudié como el gran primer coto de Buenos Aires, que es una cosa nefasta, ciudad privada le llaman, qué cosa más oxímoron no puede ser. Y ahí no hay rejas, ¿no? Somos todos tan buenitos que no hay rejas, no hay límites y todo es un parque continuo, pero las personas de limpieza, albañiles, jardineros, tienen prohibido caminar por esos parques. Tienen que caminar por la calle que no tiene banqueta porque
primero, ¿por qué no hay banqueta? La excusa bonita es porque somos muy cívicos, cívicas y podemos caminar por la calle. No, la excusa real es que lo único que no vendo como promotor es la banda de asfalto. Entonces, los terrenos llegan hasta la banda de asfalto, no tengo una banqueta que no vendo. Entonces, ese es el negocio. Y por otro lado, vuelves con tiempo después a ese fantástico espacio de vida comunitaria idílica y han tenido que poner, que no sé cómo se llaman aquí, estas cosas en la calle para que no vayan rápido. Han tenido que inventar chicanas para que los coches en algún momento tengan que bajar la velocidad porque tienen como dos cosas puestas para hacer así, porque esas personas tan cívicos también van súper rápido en ese lugar donde los niños salen corriendo, ¿no? Entonces, al final, los seres humanos, somos seres humanos, si hay porquería afuera, porquería adentro, es igual, y es como, pero, y aquí me callo porque si no, es un tema que me enerva. Ay, no, ¿qué iba a decir de esto? No, y que, bueno, no sé si era esto que iba a decir, pero bueno, pasan las mismas cosas que afuera, pero se esconden. Porque tú te has ido a vivir a ese sitio porque te garantizan la seguridad, que no te pueden garantizar. En el caso de otra vez de Argentina, pintadas antisemitas, robos, asesinatos, violaciones, todo igual ocurre dentro de ese sitio. Pero no sale a luz. Una, porque la policía no puede entrar, porque necesita la policía para traspasar un muro de un coto, una orden judicial, porque eso ya es un espacio privado, al menos así es en Argentina. Y otra, porque no vamos a denunciar que ha pasado algo, no lo vamos a hacer visible, no vamos a salir a la prensa como si salimos para decir, en esta calle no se puede estar, porque lo público lo despreciamos. Pero no salen a denunciar o no permiten que se denuncie y que se vea la denuncia porque eso hace bajar el valor económico, el valor de cambio de sus propiedades. Porque la razón por la que se han ido es por la seguridad. Y la inseguridad nos sigue, ¿no? A todos lados. No sé, me fui y No, increíble. Sigamos hablando de cotos. Justamente como mencionaban, en Tlajomulco también existe como esta suerte de querer reproducir el modelo de los cotos privados que hay pues en el corredor López Mateos, ¿no? Y a mí me parece muy curioso cómo existen dos tipos de Tlajomulco. El Tlajomulco que está de un lado de López Mateos y el Tlajomulco que está del otro, ¿no? De un lado están los cotos privados, calle que privilegian el uso del coche, y del otro están los que tratan de reproducir ese modelo, pero que en lugar de reproducir los privilegios y el elitismo que tienen los cotos de Bugambilias, el Palomar, el Cielo, reproducen ciclos de violencia, segregación y son el epicentro de las fosas clandestinas en Jalisco, ¿no? Entonces, justamente pues el coto no debe existir, ¿no? Porque se vuelve privado lo que debería ser público. El dolor que comparten las familias de vivir en lugares tan precarizados y excluidos socialmente y simbólicamente y materialmente por el Estado, de la misma forma en que los espacios de privilegio como los cotos de lana pues nos excluyen a todos los demás de un mundo de privilegio, ¿no? Que no podemos reproducir en cualquier otro barrio común como el que la mayoría habitamos, ¿no? Y como ejemplo, la unidad familiar número 1, que de hecho vi un TikTok en la mañana sobre eso de Carla Escoffier, así se llama, sobre cómo verdaderamente se pueden reproducir modelos donde hayan mercados, espacios de trabajo, espacios naturales, escuelas, y que se pueda caminar, ¿no? Y creo que ciudades o unidades multifamiliares donde los niños puedan tener el privilegio de caminar sin la supervisión de sus padres es a lo que deberíamos aspirar en todas las ciudades. Muy bien. Agradecerles muchísimo las intervenciones que tuvieron, verdaderamente todos y todas les aprendimos muchísimo. Esto va a quedar grabado, se va a subir a las plataformas para que lo puedan ver más personas. Antes de retirarnos, me gustaría pedirles si nos pueden dar una conclusión cada una. Bueno, solo
agregando, también que ganas de decir algo a los cotos, rapidito, también estaba pensando, yo soy de aquí de Guadalajara, soy de Hermosillo, entonces conozco un poquito más de allá, y creo que es algo similar a lo que pasa en Tlajumulco, ¿no? Como no solamente que el coto es el privilegio, sino muchas veces es lo que queda. Yo pienso en una colonia allá que se llama Puerta Real, que es una gran sección de la ciudad, que es un coto enorme, y pues se cierra, ¿no? Pero por el final las personas tienen que salir, y muchas veces tienen que salir en transporte público caminando, y en lugar de tener estos ojos sobre la ciudad para que pueda ser más segura, en garantizar una vivienda pública, el acceso a la vivienda digna, pues están invirtiendo todos esos esfuerzos y presupuestos en cerrar, en crear muros ciegos, en perpetuar esta inseguridad, ¿no? Y pues aquí en Guadalajara yo veo, hablando otra vez del acceso a la vivienda, como cada día veo nuevos edificios que están siendo no construidos, lo más común pues los departamentos, y sé que no va a ser para satisfacer las necesidades de las personas comunes, o sea, más bien, o sea, no va a satisfacer lo que realmente necesita la ciudad. Yo conociendo a las personas de mi generación que habitan aquí en esta ciudad y que piensan que es un sueño inaccesible llegar a tener una vivienda propia, y mucho menos una vivienda de calidad, considerando la calidad de viviendas que están construyendo ahorita. Entonces, como faltan esta normativa para realmente controlar este crecimiento desproporcionado de la ciudad en todas las zonas, hacia la periferia, en el centro, vivienda de baja calidad, vivienda que el precio es totalmente inaccesible, también hablando por ejemplo de las rentas, que tienen precios ridículos. Entonces, ¿cómo hace falta estas políticas públicas para poder garantizar este derecho a la vivienda? Y pues al final sabemos que en una ciudad pues todo está interconectado, ¿no? ¿Qué nos queda? Pues ir a la periferia, tener un transporte público de mala calidad, recurrir al coche particular cuando se tiene la opción, estas horas y horas y horas y horas y horas perdidas en el tráfico. Entonces, pues, un panorama muy desalentador, sinceramente, pero esperamos que con estos espacios de participación que nos están dando, pues se pueda considerar esto para realmente buscar generar el cambio. Muchas gracias. Muchas gracias, Natalia. Yo empezaría por una cosa que has dicho, Mariana, que es esa política sin base ideológica y ética, y creo que hay que reivindicar y exigir a las personas políticas una definición ideológica. No se puede hacer política sin ideología, la ideología no está mal, si no, no hay qué, y su componente ética, evidentemente, ¿no? Y creo que también es otra cosa que en las últimas décadas nos han convencido que la ideología está mal. No está mal. Aquel que dice que no tiene ideología, la tiene, mucha. Y es aquella que busca su interés privativo, ¿no? Yo tomaría dos temas. Uno, volvemos con los cotos, pero porque yo creo que el coto, que es un derivado de la zonificación, que podría haber zonificación y luego zonificación que viene del urbanismo moderno, que es por usos, pero que luego desgraciadamente se ha ampliado a una zonificación más segregación socioterritorial, en donde el pobre es en un lado y ricos en un lado. Entonces, según que invierto para cada lado, y como continúo reforzando las desigualdades, ¿no? Y quien se cría en un coto, de hecho hay un libro de Richard Sennett de los años 70 hablando de los barrios del suburbio americano, creo que es El hombre público, espacio público, identidad personal, no me acuerdo bien el nombre, pero un poco que a él le asusta en los años 70 pensar qué población futura, la estamos viendo ahora, se está generando en ese país. No son cotos, son suburbios, porque en su propio diseño ya son cotos, ¿no? Porque también la forma urbana, a veces no es necesario tener puertas y muros. Ciertas formas urbanas hacen que no puedas entrar y que si entras eres claramente detectado, ¿no? Entonces, él se preocupaba, ¿no? ¿Qué ciudadanía del futuro estamos creando? Y él hablaba en ese caso de la infancia, y por eso lo del espacio público y la ciudadanía. Una infancia que se mueve solo en coche, que no es capaz de entender y por tanto construir su espíritu crítico y mirada crítica al entorno, porque desde el carro eso no se puede hacer, ¿no? Y si vamos a los cotos privilegiados o a los barrios de este tipo privilegiados, además esos o esas serán las que van a ir a arreglar, a gobernar. ¿Cómo lo harán si no conocen otras realidades? Porque no se han mezclado, porque han ido al cole que está en la esquina del coto, porque han ido, ¿no? Y no se han subido en transporte público en la vida. Entonces, bueno, creo que es... Y además, yendo también al tema que nos convocaba del género y la mujer,
O sea, en el coto, por todas las medidas, las mujeres se aumenta la desigualdad. En el coto y en el suburbio residencial norteamericano, modelo de aspiración de todo el mundo en este momento, o de la mayoría, pues a las mujeres se les hace todo mucho más difícil, porque si hay un carro es para el hombre, si quien sigue llevando las tareas de cuidado es la mujer y los traslados son imposibles, etcétera. Y luego creo que tenemos que, iba a la vivienda, esto que ha dicho Natalia, que es un tema, lo dije antes, ¿no? O sea, sin vivienda no accedes a todos otros derechos, no hay derecho a la ciudad, no hay derecho a la educación, pero no tiene que ser la vivienda de propiedad, no es necesario, es el derecho a la vivienda que tenemos que tener garantizado, y que hay muchos sistemas de acceso a ese derecho a vivienda, pero para eso necesitamos políticas valientes que se enfrenten a a entender la vivienda como mera especulación. Y creo que aquí evidentemente no es una cuestión de una ciudad, ni de una región, ni de un país. Esto es mundial, esto está pasando en el mundo. En el mundo el derecho a la vivienda está siendo imposible para todas las juventudes, para todas las capas medias, ya no hablo de las que están peores, para aún profesionales que se supone que en otra época hubieran tenido. Entonces creo que hay muchas redes, pero hay que fortalecerlas, hay que imbrincarse en estas leyes y lograr, o sea, leyes, presiones internacionales. No es un país el que lo va a lograr, y me atrevería que eso podemos seguir con otro tipo de cosas. La trata de mujeres, el narcotráfico, hay ciertos problemas, pero ahora se ha venido a uno que es tan cercano como la vivienda, ¿no? La vivienda en este momento es un no derecho y que tiene que ver con redes internacionales. Entonces también las soluciones que hablamos con Alejandro, se saben cuáles son, pero es que no las puede tomar un gobierno de manera independiente. Entonces hay que reforzar los lazos internacionales para presionar a muchos de estos dineros que invierten en hacer vivienda, que no es vivienda ni de calidad ni para la ciudadanía, para que paren ya. O sea, es que, bueno, si no, iremos a quemar, y no solamente el 8 de marzo. Sí, de acuerdo. Muchas gracias a ambas, me siento profundamente emocionada por esta conversación que tuvimos, creo que fue muy enriquecedora para todos y todas. Agradecerles también a ustedes por asistir, por problematizar, por seguir cuestionando, ¿no?, todas estas situaciones. Gracias por estar aquí, infinitamente honrada de su presencia en esta mesa. Y bueno, ¿qué nos toca en este momento? O sea, estoy completamente segura de que esta plática no convoca a la desesperanza, ¿no? Y que por todo lo contrario convoca a la organización a seguir trabajando la colectividad, a seguir trabajando en estas redes de apoyo, de cuidado. Y en ese sentido, quiero invitarlos a que el 20 de marzo participen en un parlamento abierto sobre la temática del derecho a la vivienda que vamos a tener en el Congreso de Jalisco. El 20 de marzo es una mesa con especialistas, activistas, sociedad civil y público en general. Entonces están invitados, invitadas para que participen. Hay una hoja de registro que tiene alguno de los compañeros por aquí para que podamos tomar su número y pasarles el link. Y obviamente están invitadísimos a compartir mesa con otras personas especialistas para esta convocatoria. Nuevamente agradecerles por acompañarnos y eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias al canal. Oigan, antes de que nos retiremos, la compañera Lina nos trajo una invitación a una convocatoria que tiene la Comisión de Género en el Legislativo. Es un premio, o bueno, un reconocimiento que se llama Hermilia Galindo Acosta, que es en el marco del 8M y es con el propósito de reconocer a mujeres destacadas en la lucha por los derechos humanos, feminismo, personas que consideremos importantes en la lucha social de Jalisco, pueden ser nominadas. La convocatoria cierra esta semana, todavía va a estar unos días activa
y Alina va a compartirles unos flyers para que los vean, nos ayuden a compartirlos y que inscriban a sus profesoras, a sus amigas, pueden inscribir también a colectivas, organizaciones, no puede ser, podría ser una persona, podrían ser varias pues. Entonces que se animen y que si conocen justamente a alguien o a algunas que merecen un reconocimiento por parte del legislativo, la neta está bien bonita la propuesta. Entonces Alina ahorita les va a repartir y otra vez gracias a todos y a todas.